Posteriormente, al culminar con lo que es el pasivo, vamos a colocar la tercera parte, podríamos decir, que lo que es el patrimonio neto, ¿de acuerdo? Entonces, y por lógica, colocamos todas las cuentas pertinentes que van en el patrimonio neto. Por el momento, pues solamente uno es lo que vamos a ver, pero pues existen varias cuentas más que se agregan en la parte de lo que es el patrimonio neto, ¿sí? Se recuerdan que tenemos lo que es el activo, lo que es el pasivo y lo que es el patrimonio neto, ¿sí? En este caso, colocamos la cuenta de capital, que es la cuenta que nosotros vamos a identificar para el patrimonio neto. Colocamos una descripción siempre en el inventario. Nunca podemos colocar una cuenta sin una descripción, ¿sí? Entonces ahora acá colocamos la aportación del señor Juan José Morales Orozco, ¿verdad? Seamos el propietario. ¿Se recuerdan de que el propietario, como dice acá, es Juan José Morales Orozco? ¿Sí? Entonces colocamos la aportación de dicho señor y para identificar cuánto es la aportación de ese señor, se recuerdan que el concepto del capital nos dice que es la parte residual entre la suma total de activo una vez deducidos todos sus pasivos. O sea, activo menos pasivo, ¿verdad? Hacemos algo así sencillo. Bien, entonces vamos a buscar nuestro total de activos, que sería 592.267.50, ¿sí? Menos el pasivo, ¿sí? La suma total del pasivo, que sería, en este caso, 475.276.50. Por último, vamos a colocar la suma de pasivo y patrimonio neto, ¿de acuerdo? Suma de pasivo y patrimonio neto. Ahora bien, aquí en la suma de pasivo y patrimonio neto se recuerdan con respecto a lo de la ecuación patrimonial, ¿sí? Que el capital o el activo menos pasivo es igual al capital. O también podemos identificar que el activo es igual a la suma entre pasivo más capital, ¿sí? Que en este caso, sumando o verificando las dos cantidades, 592.267.50 y 592.267.50, ¿sí? Aquí pues nos cuadra con estas cantidades, ¿sí? Posteriormente, cuando ya culminamos con el patrimonio neto, colocamos el resumen. ¿Se recuerdan que nos pide el enunciado, el resumen, ¿verdad? Aquí veamos, dice, elabora el inventario de su empresa y su respectivo resumen. Va. En el resumen, únicamente debemos de copiar las cuentas, ¿sí? Las cuentas y las cantidades, sus totales. Vamos a copiar entonces caja, bancos, IVA por cobrar, mercadería, ¿verdad? Esas son las cuentas que nos interesan, mercadería, los alquileres pagados por anticipado, el material de empaque, el mobiliario de equipo, los vehículos de reparto, los gastos de organización, ¿verdad? Esas son nuestras cuentas de activo. Lo copiamos acá. Va, vean, aquí estoy colocando todas las cuentas de activo. Y de igual manera en el resumen colocamos las cuentas de pasivo. Un detalle muy importante es que yo no estoy colocando el nombre otra vez de activo, pasivo y capital, no, sino que aquí únicamente estoy copiando las cuentas, ¿sí? Se dan cuenta, ¿verdad? Vean,
Aquí solamente copiamos las cuentas, no estoy colocando aquí activo, corriente, después pasivo, corriente, patrimonio neto, no, sino que aquí solamente el listado de cuentas, ¿de acuerdo? Entonces no se vayan a equivocar en ese sentido, va. Y posteriormente colocamos el saldo de cada una de las cuentas. Caja sería 4.763.90. Para bancos buscamos el total 131.560. Para el IVA por cobrar 48.000. Para la mercadería buscamos obviamente el valor de la mercadería. Aquí está, 236.000. Alquileres pagados por anticipado. Copiamos los 7.500, ¿verdad? El material de empaque, los 2.300. El mobiliario y equipo, 14.580. Los vehículos, 143.500. Los gastos de organización, tenemos 2.998.80. Va, vean pues. Acá anotamos el activo, ¿sí? En la primera columna. Ahora bien, el pasivo lo vamos a anotar en la segunda columna. ¿De acuerdo? Venimos entonces, colocamos el valor del ISR por pagar sobre compras. Después, los acreedores no comerciales. Después tenemos los proveedores. Tenemos los documentos por cobrar a corto plazo. El ISR sobre las facturas especiales. Después, el IVA sobre facturas especiales. Después, el ISR sobre renta de capital. Después tenemos los documentos a largo plazo. Y por último, colocamos el capital, ¿sí? El valor del capital, ¿sí? Este es el valor del capital, ¿verdad? Muy bien. Terminando así, vamos a sumar las dos columnas. Sumamos la primera columna, ¿sí? Todas las cantidades que nos aparecen ahí. Y posteriormente las cantidades que están en la segunda columna. Y siempre nos debe de cuadrar con lo mismo. A eso le llamamos sumas iguales. Vean, 599.267.50. ¿Sí? Bien. Entonces, eso sería nuestro resumen. Ahora vamos a colocar el infrascrito. Coloquemos de conformidad con los datos anteriores el patrimonio neto del, vamos a ver, aquí se fue, del almacén La Estrella, ¿verdad? Colocamos el nombre, propiedad del señor Juan José Morales Orozco. Vamos a ver si ya terminó, sí. Dice, confirmar con los datos anteriores, el patrimonio neto del almacén La Estrella, propiedad del señor Juan José Morales Orozco, asciende a la cantidad de, ahora ven, acá debemos de colocar el valor del patrimonio neto, ¿sí? En este caso pues sería el valor del capital, no este último valor, sino que se coloca el valor del capital, ¿sí? Pues el patrimonio neto asciende a la cantidad de, y aquí primero lo colocamos en números, sería 475.000
¿sí? Un detalle muy importante también es poder escribir los números en letras, porque he visto en ocasiones anteriores que se confunden en colocar una cantidad en letras, ¿de acuerdo? Entonces por eso quiero que vean si hay alguna cantidad o algo que no sepan cómo poder escribirlo, entonces pueden investigar, ¿sí? Entonces por eso colocamos acá 475.276 quetzales, ¿sí? 276 quetzales, 50 centavos, ¿de acuerdo? Bien, entonces ya tenemos la cantidad en letras. Posteriormente lo colocamos en números, ¿sí? Que serían 475.276 quetzales con 50 centavos, ¿de acuerdo? Va. Cuando ya terminamos eso, como nos queda un espacio, colocamos guiones, solo para cerrar esta parte y ya no haya ninguna explicación y ningún dato. Ahí está, vean. ¿De acuerdo? Bien. Posteriormente, colocamos la fecha, ¿sí? Colocamos Guatemala, 1 de enero de 2021. Y colocamos las firmas. Aquí colocamos la firma de uno de los señores y aquí colocamos la otra firma. ¿De acuerdo? Bien. Colocamos aquí Juan José Morales Orozco. Y aquí colocan el nombre de cada uno de ustedes. En este caso yo lo estoy realizando, coloco acá. ¿Sí? Vamos a ver. Aquí colocamos el nombre, o más que todo el propietario, ¿verdad? El propietario. Y aquí el perito contador. Ahí estamos. Y eso sería, vean, nuestro inventario, ¿sí? Posteriormente ya solo nos faltaría realizar el balance de apertura, ¿de acuerdo? Entonces, esto sería nuestro inventario. Como le mencioné, ahora vamos a culminar con lo que es el balance de situación general de apertura. Aquí ya está el encabezado, balance de situación general de apertura del almacén Estrella, propiedad del señor Juan José Morales Orozco, al 1 de enero del 2021. ¿De acuerdo? Bien. Para ello vamos a obtener la información que tenemos de nuestro inventario, ¿verdad? Acá está. Y la información más que todo es la misma, solamente como que en este caso vamos a copiar. Entonces, lo que debemos de comprender es que después de un inventario, siempre hay que colocar o hay que realizar un balance de apertura. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo lo realizamos? De la forma siguiente. Aquí vamos a seguir el mismo formato que sería activo corriente, porque hicimos lo mismo alimentario, al igual que el balance, ¿sí? Lo vamos a realizar en forma de reporte y por el grado de liquidez de la empresa. Va. Ahora bien, para no perder tanto tiempo, podemos obtener la información de nuestro resumen, ¿sí? Como simplemente en este caso tomamos las cuentas, ¿de acuerdo? Que sean de activo corriente. ¿Se recuerdan qué es esto? Vamos a copiarlo acá, aquí. Colocamos las cuentas que son activo corriente. Aquí pues por la situación de las fórmulas pues no me lo tiró, pero ya colocando acá. Cajas son 4.763 y posteriormente banco 131 y ya tenemos las cantidades del activo corriente. Venimos, vamos a sumar todas las cantidades de activo corriente y lo colocamos en la segunda columna. Significa que ya tenemos el total de activo corriente. Ahora sería lo no corriente. ¿Sí? Entonces ya tenemos ahora nuestro
activo no corriente y hacemos lo mismo, venimos y copiamos las cuentas de activo no corriente. ¿De acuerdo? Ya tenemos entonces, ahora copiamos las cantidades, que sería 14.580, ¿verdad? Y tenemos el de vehículos de reparto y gastos de organización e instalación. Ya tenemos nuestro activo no corriente, sumamos, vean. Si se dan cuenta no es nada complicado porque ahorita ya solo es estar copiando las cuentas y cantidades, ¿sí? Y eso sería nuestra suma total de activo. ¿Cuál? La suma de activo corriente y no corriente. Nos da nuestra suma total de activo. Ahora hacemos lo mismo con el pasivo. ¿Sí? Tenemos lo corriente de igual manera. Y vamos a copiar nuestras cuentas de pasivo que sean corriente. ¿Verdad? Colocamos acá. Nuestras cuentas de pasivo corriente. Vamos a copiar las cantidades. Tenemos entonces nuestro pasivo corriente, sumamos el total de pasivo corriente y también ahora lo no corriente. Y aquí solamente tenemos una cuenta, ¿verdad? Que sería documentos por pagar a largo plazo. Copiamos la cantidad en la segunda columna porque solamente es una cantidad, ¿sí? Y aquí ya tenemos entonces la suma de pasivo. Sumamos acá y colocamos la suma total de pasivo. Vean. Ya tenemos la suma de pasivo y ahora ¿qué hace falta? El patrimonio neto, ¿verdad? Patrimonio neto. Colocamos la cuenta de capital, porque esa es la cuenta que vamos a utilizar, y copiamos el valor del capital. Que aquí está, vean, el capital 475.276.50. ¿Sí? Y bien, ahora sumamos otra vez el pasivo más el capital, que sería nuestra suma de pasivo y patrimonio neto. Ahí estamos, vean. Y ahora simplemente vamos a copiar que lo último, las fechas y las firmas. ¿Sí? Como es lo mismo, entonces simplemente vengo yo y lo copio. Vean, y eso sería el final de nuestro primer libro, que sería nuestro inventario, el resumen y el balance de situación general de apertura. ¿De acuerdo? Porque obviamente como es el inicio de la empresa, se realiza un balance de situación general de apertura. Si se dan cuenta, no hay nada difícil. Lo único que lleva algo de tiempo, ¿sí? En colocar las cuentas, colocar las cantidades, colocar las descripciones, los cálculos, ¿de acuerdo? Es lo que a veces lleva un poquito más de tiempo. Pero por todo lo demás, ya el balance de apertura ya es más sencillo porque solo es cuestión de copiar las cuentas y las cantidades, ¿vean? Y de forma ordenada, ¿sí? Si se dan cuenta, se ve de forma ordenada. Muy bien, entonces eso sería el final del mismo. Por favor, si tienen dudas, consulten, ¿de acuerdo? Yo ya pues les dejaré la tarea correspondiente, así que practiquen el mismo y cualquier cosa pues estoy a la orden.